Williams, del Partido del Toro, como le dicen, y se llama el ranking Bloomberg, que mide los salarios mínimos e insta a algunos países a tratar de cumplir con el salario o de por lo menos aumentarlo. En ese ranking está la República Dominicana como el tercer país con el salario mínimo más bajo de la región. Inmediatamente el Ministerio de Trabajo hizo sus quejas, externó su inconformidad y dice que no, que se verificó y que desde el año 2021 el salario mínimo de ley es 11.900 pesos y que esto se fijó en 11.500 antes del aumento del 13% que empezó en enero del año 2020 y que no se tomaron otros salarios y que el salario sumatorio por todo es de 17,000 y pico de pesos, e instó entonces a ese estudio a que no lo pongan en tercer lugar, que el lugar que tiene que ocupar es el séptimo, porque estamos por encima de 4 países más. ¿En la ley? Sí, eso claro por sí. Ahí vengo. Sí, en la ley sí. En la ley y en la estipulación de los principales salarios de la República Dominicana. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando usted vaya al plano, al pueblo, al elemento natural de hecho, ahí va al lugar del trabajo y verifica, y son muy pocas las empresas que cumplen con los 17 salarios mínimos que hay en la República, mínimo no, 17 tipos de salarios que hay en la República Dominicana, incluyendo ese mínimo de 11.900 pesos para empresas no formales o empresas que están surgiendo. Ahora hay un salario de microempresa que es 12.950 pesos, que tampoco se cumple. Y decimos esto porque aquí todavía, lamentablemente en la República Dominicana, sin quitar lo que es la ley 4108, la ley de función pública, que hay salarios deprimentes. Aquí hay salarios en el sector privado hasta de 5,000 y 6,000 pesos mensuales. Entonces uno se pregunta, ¿cómo sobrevive la persona cumpliendo un horario hasta de 8 horas con esa cantidad? Bueno, está el multiempleo, está también la ayuda que puede tener el cónyuge en el hogar o los hijos. Conozco hogares que si hay 5 miembros de la familia, trabajan los 5 para poder sustentar la canasta familiar y los servicios, por lo menos lo básico que tiene ese hogar. Y también está un refuerzo de una economía subterránea en la República Dominicana, que es la que ayuda a los dominicanos. Eso se llama la remesa, que día a día, y hay que darle el honor y la gracia, porque en tiempo de pandemia ayudó casi, señores, en un 42%, muchos hogares de República Dominicana que vivían en confinamiento, y las filas cada día crecen más en esas cosas que llamamos remesa o en esas casas de envío de valores de una manera exorbitante y escandalosa, sobre todo los fines de semana. Entonces yo le digo al ministro de Trabajo, a mí que no me hablen de que hay ofensa, que nos pusieron en tercer lugar en el ranking Bloomberg. Para nada. Hábleme del hecho, de los hechos, de si en verdad en República Dominicana
se está pagando ese salario mínimo. ¿Y qué va? Darling, no lo pagan las empresas. No. Y el Ministerio de Trabajo no hace absolutamente nada para que cumplan con el salario mínimo de ley, sino por el contrario, en vez de darle un retroactivo cuando la gente se queja ante el Ministerio de Trabajo, lo que lo ponen es los cálculos laborales en base al salario mínimo. Hay gente que van al Ministerio de Trabajo con un despido, con una dimisión. Me despidieron o yo dimití. La dimisión es el corte o la finalización del contrato de trabajo por parte del empleado, porque el empleador no reúne ciertos requisitos y se siente descontento. Cuando va al Ministerio de Trabajo, le dicen, ¿cuánto tú ganas? Yo gano 8,500 mensual. Ah, pero mira, a ti no te están pagando el salario mínimo. Entonces lo que hacen, simplemente le ponen los 11,900 pesos, que es el salario mínimo en la República Dominicana, y le calculan los cálculos de los derechos adquiridos y las prestaciones laborales en base a 11,900 pesos. Pero ¿y qué de esa empresa que no cumple con el pago del salario mínimo de ley? Lo dejan así. Yo creo que si un trabajador va y se queja por esto, hay que dar un retroactivo. Acuérdate que aquí hay como 2 o 3 salarios mínimos. No, aquí hay 17 por todo. Depende también del capital social de la empresa. Por todo. De ahí depende el salario. Eso depende también, hay salarios especiales, como a los vigilantes de transporte marítimo, aéreo. O sea, hay distintas formas. Porque los vigilantes, por ejemplo, escúchame, Daneri, los vigilantes, los watchmen, tienen su acápite especial. La seguridad, que te trabaja 12 horas, sí, tiene un salario diferente al salario mínimo. Correcto. Pero que también le pagan lo mínimo, Lino. Son 10,000 y 11,000 pesos y 9,000 pesos. Digo, no como compañía. Yo pienso porque hay vigilantes formales e informales. Yo pienso que en el estado nuestro, aquí en República Dominicana, para establecerse el salario mínimo, debe primero considerarse el tipo de empresa y los márgenes de ganancia y beneficio que tiene la empresa. Por ejemplo, alguien que tiene una empresa que digamos que el margen de beneficio no es tan alto, no puede pagar un salario mínimo de 11,000 y pico de pesos. Usted instala una compañía, una empresa que apenas está iniciando y no le va bien, pero debe tener un personal, ¿cómo le paga el salario mínimo? Yo pienso que eso es lo que tiene que estar en el debate. Obviamente, no sé sobre qué base ese estudio que tú acabas de señalar, donde nos coloca a nosotros en tercer lugar como los que menos pagamos el salario mínimo. No sé sobre qué base. Ahora, las grandes empresas, las grandes compañías, yo pienso que sí a eso tienen que ser ajustados, porque hay grandes empresas que no pagan salario mínimo. Sí, pero en detrimento, quien tiene la carga más pesada es la pequeña empresa, porque el salario mínimo en esas grandes empresas es de 21,000 y pico de pesos. Eso para ellos es nada, no, absolutamente claro, nada. ¿Por qué? Porque primero no toman en cuenta muchas de ellas ni la bonificación. Exactamente, porque parten de 5 millones en adelante. Aquí hay empresas que manejan 25, 30, 35 millones de pesos y no le ajustan. Aquí hay empresas que ganan en el año fiscal muchísimo dinero y no le dan la bonificación al trabajador. Lo que pasa es lo siguiente, hace falta una supervisión efectiva, sí, por parte del Ministerio de Trabajo, porque para ello existen los inspectores que debieran estar que no hacen nada de manera constante vigilando de que se cumpla con el voto de la ley frente a los trabajadores, y eso realmente no ocurre. Por ejemplo, en Barahona pienso que puede haber 1 o 2 inspectores. Pero el asunto es el siguiente, Barahona es una provincia muy grande. ¿Y qué hacen, doctor?
es muy grande. No basta ese personal que está ahí. Posiblemente en Pedernales está el encargado de trabajo de la oficina local y la secretaria, pienso. En Jimaní hay un encargado que está con asiento en Duvergé y tiene que peinar la provincia de Independencia completa. En ¿Cómo Neiva, cubre eso? creo que hay un encargado. Yo lo que pienso es que debe haber un número de personal más elevado En el caso de y República que Dominicana, hagan su trabajo. en el caso de nosotros de aquí, del patio, doctor John, lo que existe en el imaginario popular, o sea, en la mentalidad de la gente, es que estos inspectores, a mí no me consta, yo no puedo asegurar eso Bueno. ni afirmarlo, pero lo que hay en el imaginario popular es que esos inspectores se ponen más del lado del empleador que del empleado. Eso es lo que la gente dice. A mí no me consta, obviamente. Pero que generalmente hay una situación al destajo. Es decir, y cuando hablo del destajo es que va en contravía de los intereses de los trabajadores. Y no debe ser así. Claro, porque es que el código laboral es a favor Del empleado. Claro que no sí. del empleador, obviamente. Pero aquí ocurre lo contrario. Ojalá eso pueda corregirse, pero yo insisto, esto tiene que ver en función del tipo de empresa para poder pagar un salario mínimo que se corresponda con lo que establece la ley. Y tiene que existir mecanismos de supervisión, de vigilancia, para garantizar que realmente Se está cumpliendo. se esté cumpliendo con la ley. Y eso no ocurre en nuestro país. Aquí, por ejemplo, el consorcio cada vez que le da la gana no paga las bonificaciones. Y alega que le fue mal en el año. Pero ¿Y díganme cómo funciona ustedes, o sea, una empresa como esa que genera plusvalía, grandes ganancias, para ser un poco más específico, y entonces la distribución de la ganancia solamente van a los bolsillos de ellos. ¿Qué debe haber ahí? Sí, pero hay años que no la Un pagan. proceso de vigilancia, porque no es que tú digas de manera alegre, no tuve ganancias. Debe haber alguien que supervise en nombre del Estado y en favor y provecho del eso trabajador, depende. que realmente es como tú dices que no hubo ganancias. Eso depende de lo que ellos depositen en impuestos internos. De las ganancias Sí. también, doctor John, porque la proporción de la bonificación va en función de lo que tú digas cuánto 10% de las ¿Cuál ganancias fue la netas ganancia durante el año ¿Cuánto fiscal. me gané? Sí. correcto.